¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos, ¿cierto? al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Estábamos estudiando el tema, ¿cierto? Acerca de la divinidad. Hablamos del orden del cielo, hablamos del Señor Jesucristo. Hoy día nos toca hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. La palabra espíritu en el idioma hebreo y griego. ¿Tú sabes cuál es la palabra que originalmente se utiliza en el griego y el hebreo para espíritu? Es la palabra ruach, hebrea ruach, y la palabra griega es neuma. Y esta es la palabra que se traduce como espíritu, como aliento, como respiración y como viento. Y también como vida, ¿ya? Esta es la palabra que se utiliza, espíritu. Santo porque es de Dios, es apartado. Bueno, hoy día el tema es, ¿qué realmente es el Espíritu Santo de Dios? Hablando un poquito de historia, mis queridos amigos, estos temas que hemos tomado nosotros acerca de definir, ¿cierto?, hasta dónde la palabra del Señor nos habla de la divinidad, le voy a hablar un poquito acerca de la historia. Los cristianos por mucho tiempo creyeron en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? En el Antiguo Nuevo Testamento, los apóstoles jamás tuvieron discusión con la divinidad del Señor Jesucristo, con lo que hemos analizado. La palabra anticristo significa alguien que se opone a Cristo y alguien que se hace pasar por Cristo. La palabra anticristo significa una persona que no está enseñando bien el plan de la salvación y que está negando que Cristo vino a esta tierra, ¿ya? Que Él se hace carne, ¿ya? Es una palabra anticristo. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo de Dios, vamos a ver que siempre en la palabra del Señor, el Espíritu Santo está relacionado no con una persona, sino que está relacionada con el poder de Dios. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo le llamó así, San Pablo y los antiguos profetas le llamaban al Espíritu Santo. Vamos a ver un texto. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Vamos a ver cómo le llamó el Señor Jesucristo, con qué relacionó el Señor Jesucristo el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo lo siguiente el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, hasta en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vamos a ver varios textos bíblicos que el Espíritu Santo siempre, cuando es mencionado en la Escritura, está relacionado con el poder de Dios y con algunas cosas más. Con algunos roles que tiene, como enseñarnos espiritualmente a entender la Biblia, guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Esta es la hora del poder de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le llamó a Jesucristo acá? ¿Con qué relacionó el Espíritu Santo de Dios? Jesucristo lo relacionó con poder. Es el que le iba a dar el poder a la iglesia, es el que da dones a la iglesia, es el poder que iba a ayudar a soportar las pruebas de la iglesia, porque la iglesia iba a ser perseguida y muchos cristianos iban a morir por Cristo. Necesitaban este poder que no era humano, necesitaban este poder que venía de Dios. Vamos a ver cómo llamó San Pablo al Espíritu de Dios. Romanos 15, 13, vamos a ver cómo llamó San Pablo al Espíritu Santo de Dios. Romanos 15, versículo 13 dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer. Y mira lo que dice a continuación: para que abundéis en esperanza. Y dice a continuación: por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Así igual que Jesús relacionó al Espíritu Santo con el poder de Dios. San Pablo también relaciona el Espíritu Santo, por algo se llama el Espíritu de Dios. Se le llama algo que es de Dios, que está en Cristo y está en la iglesia. Es el poder de Dios. Por eso en la Escritura San Pablo dice: por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver ahora cómo le llamó el ángel Gabriel. Cuando María dijo: ¿cómo es posible que yo voy a quedar embarazada si yo no tengo esposo, no he conocido varón? Vamos a ver qué es lo que le dijo el ángel Gabriel. San Lucas capítulo 1, versículo 34 dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo es esto? Voy a tener un bebé, puesto que no conozco varón. Y mire lo que le respondió el ángel Gabriel:
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nuevamente acá, Jesucristo relaciona el Espíritu Santo con poder, San Pablo relaciona el Espíritu Santo con poder, y ahora el ángel, ¿quién más que un ángel que viene del cielo que ha estado con Dios? ¿Quién más? Que ha estado allá en el cielo. El ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Nuevamente el Espíritu Santo se relaciona con el poder de Dios. Vamos a ir a Miqueas ahora, ¿ya? Hay otro profeta que también relaciona el Espíritu Santo con el poder de Dios. Miqueas capítulo 3 y el versículo 8. Miren lo que habló Miqueas, el mismo pensamiento. Miqueas, capítulo 3, versículo 8 dice Miqueas, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio, de fuerza, para anunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Mira lo que dijo Miqueas, mas yo estoy, dice, lleno del poder del Espíritu de Jehová. Todos estos versículos nos vienen hablando de que el Espíritu de Dios está relacionado con el poder de Dios. Por eso que cuando Dios estaba creando, no solo estaba Jesucristo y estaba el Padre. Dice en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas. Es decir, que el poder de Dios se movía. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice que el Espíritu de Dios venía, ¿cierto?, descendiendo en forma de broma a Jesús para ungir a Jesús y también para darle el poder al Señor Jesucristo para comenzar su ministerio. Siempre el Espíritu Santo de Dios está relacionado con el poder de Dios. ¿Es una persona? No es una persona, sino que forma parte de una persona. El Espíritu Santo es de Dios. Ahora vamos a ver acá tengo unos textos que he anotado, quiero compartir. Voy a hablar un poquito acerca de la Trinidad. Como yo les estaba diciendo, la iglesia por mucho tiempo creyó en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando acerca de la iglesia apostólica. Pero con el tiempo, en el siglo III y IV, comenzó a haber un movimiento que se llama los arrianos, que ellos decían que Jesucristo había sido creado. Entonces eso comenzó a ser muy popular en Europa, se empezó a extender esta creencia que Cristo había sido creado, ¿ya? Que había sido creado. Entonces la iglesia, los líderes de esa época, convocaron al concilio de Nicea en el año 225 y ahí se discutió el tema, ¿quién era Jesucristo? Constantino era emperador y en el año 225 se dijo que Jesucristo y el Padre eran la misma persona. Después, a mediados terminando y casi comenzando en el siglo IV, en el concilio de Constantinopla, se habló del Espíritu Santo, cuando Teodosio I era emperador romano, y ahí se determinó de que el Espíritu Santo era una persona y se comenzó a utilizar con el tiempo la palabra Trinidad. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿ya? Hay un texto que utilizan los trinitarios que es Primera de Juan. Pero debo informarle, y teólogos de diferentes iglesias trinitarias concuerdan que este texto fue agregado, no está en los escritos más antiguos. En Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 7 dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En las Biblias modernas este texto no se encuentra porque no está en los escritos más antiguos. Si vemos desde el comienzo, está hablando de lo siguiente, y muchos teólogos de la Trinidad justamente dicen, este texto son honrados, dicen no se encuentra, fue agregado. Aquí en 1 Juan 5, versículo 6 dice, este Jesucristo que vino mediante agua, el bautismo, sangre, su sacrificio, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y este texto fue agregado. Pero lo que realmente se encuentra en la Biblia es en el versículo 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, Espíritu Santo, el agua, el bautismo y la sangre, el sacrificio de Cristo. Y estos tres sí se dan testimonio y concuerdan. Eso es lo que realmente sale en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es una persona. Vamos a ver algunos textos bíblicos que son bien interesantes, mis queridos amigos.
lo que dijo el Señor Jesucristo, vamos a ver algunos textos. Vamos a ir a San Juan. Muchos trinitarios utilizan este texto, ¿ya? San Juan, capítulo 10 y versículo 30. Dice el versículo 30 lo siguiente, ¿ya? San Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Yo le digo acá, ¿de cuántas personas está hablando acá el Señor Jesucristo? Jesucristo dijo, el Padre y el Espíritu Santo y yo somos uno. Aquí el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, yo y el Padre somos uno. ¿Y por qué no mencionó al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es una persona? Es porque el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es el poder de Dios que estaba en Él, que estaba en Dios y está en la iglesia. Aquí la palabra yo y el Padre somos uno no está hablando, es la misma palabra griega y hebrea que se utiliza para el matrimonio. Cuando dice el hombre y la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos van a ser uno. Está hablando de unidad, de propósito de salvar al hombre. En ese aspecto se habla de uno, de unidad. De hecho en el Antiguo Testamento cuando dice Jehová es un solo Jehová, en el idioma hebreo lo que dice ahí es Jehová, los dioses están unidos, porque la palabra Dios en hebreo es Elohim, que significa dioses. Es de la unidad de salvar al hombre. Unidad que jamás, ¿cierto?, el diablo ha destruido. Pero acá Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Habló de dos personas. Vamos a ver la oración sacerdotal. Yo quiero que prestes atención acá. ¿Cuántas personas aparecen acá? San Juan 17 y el versículo 3. Dice acá lo siguiente, dice, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántas personas acá divinas mencionó el Señor Jesucristo? Si tú te das cuenta, son dos. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente aparece dos. Y acá nuevamente el Señor Jesucristo hace alusión a personas solamente Él es su Padre. Mire cómo oró en San Juan 17 y el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántas nuevamente acá la Biblia de cuántas personas habló? Cuando Jesús oró, dijo, para que, oh Padre, tú en mí y yo en mí. Y yo en ti, perdón. Nuevamente habla de la relación que él tiene él con el Padre, porque el Espíritu Santo está relacionado con el poder de Dios, no está relacionado con una persona. Vamos a ver otro texto de la salvación, aquí en Apocalipsis, capítulo 7 y el versículo 10. Y tú lo puedes leer estos textos. Vamos a leer la gran multitud. Apocalipsis 7 y versículo 10. Mira lo que clamaban los que se salvaron. Pero yo quiero que notes tú cuántas personas aparecen acá. Apocalipsis 7, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y el que está sentado en el trono y al Cordero. Leamos de nuevo. Dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, uno, y al Cordero. ¿Cuántas personas nuevamente aparecen aquí? Nuevamente aparecen solo dos personas. De hecho, en San Juan 1.1 aparecen dos. El Verbo que acompañaba al Padre. Yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo es importante. Pero que tenemos que nosotros definir el Espíritu Santo como lo definió Gabriel. ¿Qué dijo Gabriel? El poder del Altísimo te cubrirá. ¿Qué dijo San Pablo? Que abunden ustedes el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó Miqueas? Estoy lleno del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Jesús dijo, recibirán poder desde lo alto. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder. Ahora, el Señor Jesucristo no es el mismo Padre. No es el mismo Padre. De hecho, Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabía. Son dos personas diferentes. De hecho, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, Jesucristo dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando se bautizó, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo el amado en yo que tengo mis complacencias. No dijo, yo soy el mismo, no, dijo, este es mi hijo. En el monte de la transfiguración nuevamente se escucha la voz de Dios Padre que dice,
es mi Hijo, escucharle. Y en una ocasión cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, glorifica tu nombre, en el Evangelio de San Juan, el Padre dijo, lo glorificaré y lo seguiré glorificando, y los hombres pensaron que se había escuchado un trueno. Mis queridos amigos y amigos, y bueno, querido cierto abordar este tema, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es una palabra que no está en la Escritura, no es bíblica. Yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero lo que revela la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es bendita, verdadera y no genera confusión. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos y amigas, y sigamos la próxima semana estudiando la palabra del Señor. Tenemos otros temas preparados. Hoy día terminamos la divinidad, es un tema extenso, quizá para mucho, pero quise como dejar algunos conceptos en su mente y en su corazón. La próxima semana vamos a seguir analizando algunos temas con la ayuda, ¿cierto?, de nuestro Dios, del Espíritu Santo y su Sagrada Escritura. Mi deseo que descansen este fin de semana, recuperen la fuerza y que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber podido grabar. Y hemos tenido problemas, Señor, pero pudimos enviar estos temas a los hermanos, que algunos hermanos querían que tocáramos este tema, porque muchas veces se confunde, la gente dice quién es Dios, y la gente a veces se confunde con ciertas teorías humanas, y tu palabra de Dios es tan clara, Señor, no da para confusión. Hay un orden en el cielo y tú lo has revelado, Señor. Te pedimos que tú acompañes a nuestros hermanos, que tú los protejas, Señor, y que nos preparemos para la venida del Señor, porque este mundo, Señor, no da para más. La delincuencia es como una olla que está hirviendo, que muy pronto va a estallar, Señor. Cuida a nuestros hermanos de la delincuencia, de la maldad. Tus santos ángeles nos cuiden, Señor, y te pedimos todo esto mediante nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.